En base a eso lo vamos a evaluar. ¿Ya? No nos compliquemos por ese tema. Creo que había otra duda. Ya estamos abordando ahorita. ¿Había otra duda más, creo, profesor Wilfredo? ¿Habían dos? Bueno, he estado contactando con algunos grupos y tienen varias dudas por algunas cuestiones previas, Ya. pero ahora me gustaría que las expresen. Claro, o sea, ahí está bueno porque... Mira, el profesor Barrate, el profesor Wilfredo siempre están constantemente diciendo las preguntas, y como si fuera un disco rayado, pero no llega, pero sí entre ustedes están con muchas dudas, pero nunca llegan a comentar. La idea es que la comentes para que puedas resolver mejor tu proyecto, ¿no? O intentarlo, ¿no? Vamos a desarrollar esto de la consultabilidad, ¿correcto? Y de ahí veamos preguntas, porque esto va a ser asesoría pura esta y la siguiente clase, porque la subsiguiente ya se entrega el reporte. No. Sí, sí. O sea, esta y la siguiente es... No, a ver, lo que es lo siguiente. El reporte lo entregas el 7, ¿no? No, el 8. Pero igual hay asesoría el 8. Correcto. Asesoría ahorita, asesoría la otra, y de ahí vienen la nota final, ¿no? El 40% de lo que también. Entonces, la idea es que independientemente si el reporte ya me cayó mal, está mal, por A o B razones, si faltan cosas, que la situación te vaya mejor, ¿no? Si tú, a tu criterio, ya te das cuenta, oye, si este reporte sí está mal, no voy a seguir con lo que está mal y en la situación lo corrijo, ¿no? Claro que es más complejo, ¿no? Pero si has pensado en una dirección en tu reporte y te das cuenta que la dirección es la otra, en la situación lo puedes levantar, tratando de, si hay un error y lo hago así, así, ¿no? Y si lo planteas bien, excelente, tu nota podría ser buena, ¿no? Buena en el espectro que conocemos, ¿no? ¿Correcto? Entonces hacemos construcción y de ahí hacemos preguntas y de ahí hacemos asesorías ya individuales los profesores con los grupos, ¿me parece? ¿Ya? Pero por favor, si hay un listado de preguntas, es el momento de preguntar. Si el reporte de entregas la otra semana, sería bueno que preguntes todo ahorita, ¿no? Si lo que hay que corregirlo, corrijo. Ya. ¿Tienes una estación de bombeo? Tienes una estación de transporte, tienes una área de transporte y tienes una electricidad, ¿no? Seguramente en todas has definido, caballeros, en todas has definido una estrategia para las obras preliminares que hemos conversado, ¿no? Entonces todas deberían tener obras preliminares. Este es un símil acá, A, esto también A, acá también tienen que haber, acá también tienen que haber. Aquí está más complejo porque como tienes varios tramos, seguramente tú has dividido en tramos, ¿no? Los 300 kilómetros, los 250 kilómetros, lo que fuera, ¿no? Lo has dividido en tramos. Y has definido obras preliminares como cuáles, necesidad de campamento, ¿no? Seguramente en la zona de bombeo no, porque la mina está al costado y tienes el complemento de la mina, ¿no? Acá tal vez sí, ¿no? Sí habría, porque no estás en la mina. Y acá también no habría porque estás en una zona de puerto, ¿no? Ahí también debe campamento. O facilidades en la costa, ¿no? No es lo mismo estar en la puna que estar abajo, ¿correcto? Y vas a encontrar mínimo facilidades diferentes, por más que sea un pueblito, diferentes facilidades en la puna, ¿no? Totalmente distinto. Ya. Energía. Espero que solamente hayan contado de manera provisional con grupo electrógeno hasta que se arme algo, ¿no? Yo difícilmente veo acá que haya grupo electrógeno, tal vez acá sí, por un tiempo, y o como tipo Prime, ¿no? Y seguramente lo han indicado así en su reporte. Y aquí ya no, pues porque como tienes tienes ya zonas establecidas con energía, seguramente estás alimentando la energía eléctrica del sitio, ¿no? Eso es lo más claro seguro. Ya. Otro punto importante son accesos.
para que puedas llegar con el equipo, con las personas, ¿no? Tal vez el área de bombeo, como está en la área de mina, casi no hay nada que hacer, casi nada, tal vez, ¿no? Solamente lo han planteado. Acá de todas maneras tiene que haber acceso. Y aquí, no necesariamente, porque como estás en puerto, seguramente ya está el lugar para entrar de frente, ¿no? ¿Correcto? Ya. Después te vas a necesitar talleres. Taller de lo que hemos hablado, ¿no? Taller de fierro, taller de madera, taller de soldadura, taller de armado, de preensamble. Vas a necesitar áreas, ¿no? Seguramente las has definido las áreas también. Y acá tiene que haber, acá con mayor razón y acá, ¿no? Seguramente como va a haber obras de excavación y tal, también has tenido que definir desmonteras, ¿no? Aquí, de todas maneras aquí y aquí, ¿no? Acá porque está mucho más comparado con esto, igual las excavaciones seguramente has definido lugares donde vas a dejar el desmonte, ¿no? ¿Qué más? Campamento, energía, accesos ahí. Esto debería tener tus datos preliminares, ¿no? En el área de transporte también consideramos canteras. Claro, ahí vamos allá. Esto, digamos, más separado para ponerlo aquí con plantas, ¿no? Pueden necesitar planta de concreto, planta de agregado, ¿correcto? Ahora, seguramente tú puedes decir, yo asumir que hay una planta de concreto en la mina, porque las minas por lo general tienen una planta de concreto, sobre todo cuando están en recrecimiento de diques de un depósito de relave, se usa mucho concreto, ¿no? Aparte de material propio de relleno estructural y tal, como morrénico, se usa concreto, ¿no? Entonces, para los canales de coronación también se usa concreto. Entonces, siempre hay necesidad de concreto porque hay muchas obras en mina, ¿no? Entonces, no es que se tengan pedidos específicos de concreto en días específicos, ¿no? Durante todo el año hay necesidad, por ende se establecen plantas. Entonces, no vayan a pensar que la misma mina empieza a producir su concreto, ¿no? Sino hay firmas como FAIR, Único, ¿no? Que tienen una planta arriba y dan el servicio, ¿no? No solamente el servicio de planta de concreto, sino también el de agregados, ¿no? Es la producción, ¿no? La producción de la piedra chancada, de una piedra, ¿no? Hay que tamizarla, hay que chancarla, ¿no? Estas definiciones también debería estar, ¿no? Y ahí, asociado con lo que dice el compañero, se entiende que dentro de eso están las canteras, ¿no? ¿No? Porque tú vas a tener que transportar acá también hay necesidad de concreto, ¿o no? ¿Hay o no? ¿Para qué? Para el soldado. ¿Y qué más? Para hacer diques. ¿Diques? ¿Cómo fue el dique? Diques para mantener en su lugar todo lo que está extraído, lo orgánico y lo no orgánico. No. ¿Para qué más concreto usamos? ¿Perdón? Estabilización de taludes. No. La cimentación de la estación de Bobla. Claro. Para la cimentación de los dados donde vas a poner las válvulas, ¿no? Son puntuales, ¿no? Entonces habría que organizarse bien porque aquí yo no pondría tal vez una planta, ¿no? Porque es puntual la necesidad, ¿no? Para las fosas de emergencia. Algo puntual, porque es una cantidad de concreto puntual, ¿no? No va a ser tanto, no va a ser una demanda muy alta como la puedes tener en una losa, en esta estación de bombeo, que son varias bombas grandes, y aquí no. Acá es menos hay una menos necesidad de concreto, ¿no? Entonces, establecer una planta aquí no tendría sentido, ¿no? Porque no la pondrías 300 kilómetros. Tal vez una estrategia de usar prefabricado para los dados, que necesitamos dados, ¿sí? Para la cimentación de las válvulas podemos prefabricarlo, así como prefabricamos el acero armado, que ya viene prefabricado y solamente lo tejemos para armarlo en situ. Podemos tener también ya dados definidos para instalarlo, ¿no? ¿Correcto? Y la sujeción ya sería con U-bolts, ¿no? O
o perfiles sobre ese concreto que tú pondrías como cimentación. ¿Sí? Entonces tenemos que asumir, digamos, que para el solado de toda la ruta de los 400 kilómetros, vamos a sacar todo el concreto digamos, desde la primera estación de bombeo, en este caso. Podrías tener uno acá y uno acá. Y de ahí alimentar a los puntos. No hay ningún problema con eso, o sea, el trayecto es bastante largo, ¿no? Entonces, Claro, es que no habría otra forma. No habría otra forma porque la temporalidad es muy corta, ¿no? No es que tú vas a esperar a hacer todo el tramo para recién poner el tubo, ¿no? Tú vas a hacer por tramo, vas a ir armando por tramo. Ya depende mucho de la estrategia que van a decidir cada uno, ¿no? ¿Y a qué más habría en obras preliminares? El tema de, acá se entiende que hay comedor y cosas, ¿no? O sea, se entiende, la viabilidad ya está definida, ¿no? Oficinas y eso es lo de menos, ¿no? Todo está dentro de, cuando tú defines talleres, evidentemente va a haber una oficina para hacer reuniones de gerencia, reuniones de proyectos, propuestas. Se entiende que también hay almacenes para recibir los equipos y tal, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto debería estar como obras preliminares, ¿correcto? A grandes rasgos. Energía, talleres. Sí, ¿ya? Después vendría ya las obras de movimiento de tierra, ¿correcto? Profesor, Sí. una consulta. Vamos a tener que hacer vías de acceso para el área de transporte. ¿Cuántos más o menos considera usted que es un número prudente de puntos de ataque? Lo que pasa es que va a depender mucho de la geografía, ¿no? Ujú. Porque tú tienes que pensar que tienes que subir tubos a ese lugar. Claro. Y seguramente, por lo que debe estar en sus diferentes layouts, solamente son zonas empinadas, agrestes, ¿no? Y ya has pensado que en algunos casos sí conviene que hagas accesos, en otros no. Y ya se ha analizado una estrategia para subir las tuberías de esos lugares. Ya se ha investigado y has visto cómo se pueden subir tubos en zonas tan complejas, ¿no? Que hay un equipo que se instala para poder subir tuberías. ¿Saben? ¿Perdón? No es necesariamente un teleférico, ¿no? No es necesariamente un teleférico. Pero que sería dar un poco la respuesta, ¿no? Porque ya cortaría un poco la evaluación. Ya lo entregaste, habría recibido un feedback. Y en el feedback te habrían dicho. Sí, puede ser. Por ejemplo, para el tema de acceso, no en todos vas a poder llegar haciendo accesos a los puntos, ¿no? Vas a tener que llevar seguramente, y para preparar, no sé si han visto esos winches, son unos winches con unas grandes poleas, con cables de acero. Evidentemente hay que preparar la pendiente y que se empiezan a arrastrar tuberías desde lo más bajo hasta lo más alto con un winch. Correcto. Entonces es como suben en los piques, como suben los ascensores, ¿no? Las jaulas cuando descienden a la mina. Igual que los sensores de aquí, ¿no? Tienen poleas que hacen subir, ¿no? La carga vertical. Eso lo hacen una carga inclinada, ¿no? Hay que preparar el sitio y de ahí se empieza a subir las tuberías para que lleguen a la parte alta de una geografía muy accidental. Con un winch lo podrían hacer, ¿ya? Pero es cosa de buscar, porque por lo que veo nadie ha dicho nada y eso sí está en internet. Sino cómo es que instalan las tuberías forzadas en un hidroeléctrico. Porque al costado de un hidroeléctrico, si ustedes ven de planta, no, el corte, esta es la altura que tiene que bajar, digamos, no sé, acá hay 1000 y acá hay 500. 500 metros tiene que bajar la tubería y así se hace un acceso, ¿ya? Acá hay un acceso peatonal, con escaleritas, 30.000 escaleritas ahí. Y ese tubo de la tubería forzada. Pero antes que exista esto, existió acá una especie de funicular que hizo levantar las tuberías una a una y ir ensamblando. Pero con el funicular acá, con el winch acá. Y acá arrastraba la tubería desde un punto bajo, ¿no? Ese es un procedimiento que se hace, evidentemente, un winch más chico para subir sus tuberías.
Por eso también es importante que la tubería sea bien analizada si te conviene que sea de acero o HDPE. Porque tenemos que eso también para la construcción. Y en el movimiento de tierras, evidentemente en todos hay localizada, ¿no? Masiva y localizada, masiva entre comillas, ¿no? Porque son solamente han definido losas para las bombas, para los filtros, ¿no? Y aquí sí más localizado porque son tuberías de, creo que, ¿cuánto estamos de 10 pulgadas? ¿Cuándo están poniendo la? 8 10 pulgadas, ¿no? Entonces, son ya localizadas, ¿no? Eso solamente es una retro y solamente lo hace. Y tienes que indicar un equipo, ¿verdad? Si es un excavador o una retroexcavadora que has usado. No estoy pidiendo el tipo de la excavadora o la retroexcavadora, simplemente con qué tipo lo has hecho. Eso es evidente que tienes que indicar el equipamiento que estás usando, ¿no? Acá, como es una excavación bien fácil, no debería haber fases de excavación. Cuando vimos ese problema de cómo hacía este movimiento de tierras para esta estación de chancado subterránea, la superficial, ahí se hace por fases, por años, ¿no? Es más complejo. Pero en este caso, que es solamente abrir una excavación, no sé, 3 metros de profundidad y no sé, será 10 por 10 metros de ancho y largo, no hay mucho, ¿no? No es algo masivo, realmente. Entonces indican claramente qué equipos van a utilizar, ¿no? Y luego los pasos, ¿no? Hemos hablado de obras civiles, ¿no? Acá también tienes que usar el equipamiento que vas a utilizar, ¿no? Si vas a usar bomba de concreto para algunos puntos, vas a usar acero. ¿Y cuánto interviene en la puesta a tierra, no? Obras de puesta a tierra. Tienes que haber detallado que has hecho obra de puesta a tierra y protección atmosférica. Protección atmosférica seguramente aquí, porque estás en la puna, ¿no? Partes de acá, no todo, porque te estás bajando también, partes de aquí, donde haya tormenta eléctrica, aquí ya no hay nada, ¿no? Entonces protección atmosférica acá no tiene sentido, ¿no? ¿Correcto? Pero sí tiene sentido la puesta a tierra acá. ¿Correcto? ¿Está claro? Evidentemente en el transporte tú vas a poner una fibra para la comunicación, ¿correcto? Entonces tiene que haber también una protección atmosférica, una protección puesta en tierra acá, ¿no? Aquí y aquí, y condicionado también a tener una protección atmosférica, ¿no? Acá al menos hay los dos, ¿no? PT y PA. Ya. Luego de eso, eso sí es importante, ya hay, esto es carrera, ¿no? Horas de electromecánica. Y ahí vas a usar grúa seguramente. Tienes que indicar qué tipo de grúa vas a usar. 5 toneladas, 10 toneladas, telescópicas. En función de lo que vas a hacer. Teniendo en cuenta la diferencia de cosas que hablan entre ellos. Profesor, no sé, pero tengo que decir, no, esta es más barata que la otra, conozco el criterio. Tiene que haber grúas, o sabes, usas energía, pero también grúas también puedes usar, ¿no? Dependiendo de qué vas a hacer. O sea, tendrías que pensar qué equipos utilizarías para el montaje de las diferentes bombas, de las diferentes unidades hidráulicas que vas a utilizar, los transformadores, pero como has hecho una unicidad, tal vez vas a necesitar una subestación eléctrica que seguramente también la estás considerando aquí, igual para esta y una aquí, ¿no? No para esta. Y la transmisión acá, seguro porque debes tener ahí una línea de servicio que alimente toda esta zona, ¿no? La parte eléctrica también ahorita la vamos a ver, ¿no? Pero debe tener una línea de servicio para que alimentes toda esa zona porque las válvulas abren, cierran y funcionan algo, ¿no? Tienen actuadores. Los actuadores no son 110, son 220, ¿no? Tiene que darle 220 al sitio. Entonces seguramente aquí debería haber también subestaciones puntuales, determinadas estaciones de bombeo, porque no creo que nadie transporta 220 voltios la energía. ¿Correcto?
Entonces hay un criterio de transporte en función a la caída de tensión, ¿no? Entonces aquí hemos quedado todos los equipos, ¿no? Grúas, no sé si se necesite línea amarilla, no sé, ¿no? Hay que... línea amarilla, ¿no? Y sería bueno que hagan esquemas. ¿Dónde pondrías la grúa para poner la bombita? Por ejemplo, en las sesiones de válvulas que ustedes han visto, o que ustedes han planteado, hay situaciones donde no llegaría un brazo, ¿no? De una grúa. Pues está tan enmarañado que es complicado. Entonces tiene que haber una estrategia de cómo lo pondría. Tal vez uso teclas, ¿no? Como rieles, esos móviles, como unos bastidores que se pueden trasladar y puedes montarlos en el sitio y ahí con eso moverlas, o con cadenas mover los equipos. No son puntuales, son válvulas, no son muy pesadas, son chicas de 10, de 8, 12 pulgadas. ¿Ya? Esto tiene que ver, evidentemente, la zona de bombeo, el transporte, para que hagas ya hablamos de lo de la tubería, usar ese winch para moverlo, y ahí para colocarlo in situ no vas a pensar que la gente lo va a bajar, ¿no? Con 10 personas, ¿no? Sino con grúa, en 2 puntos, con vienteros, bajas en tubo, ¿no? ¿Correcto? O sea, tendría que haber acceso para esa grúa, ¿correcto? Ya, y la parte de electricidad que se nos va a entrar sería por acá. Ya, instrumentación no metamos, ¿ya? Porque no vamos a meter en más problemas, ¿ya? Si la han metido en buena hora, pero si no, no hay problema. En cuanto a electricidad, tienen que estar las líneas de transmisión comentadas, no graficadas, ¿no? O sea, no es que va a haber un interruptor de potencia acá, 2 tensionadores, 4 tensionadores de 200, no. Pero sí el criterio de que hay una línea de alimentación, que es una subestación aquí, subestaciones puntuales aquí y una subestación acá, ¿no? Que tiene una transmisión grande que podría ser, no sé, si estás cerca de la mina solamente hay 23 voltios, 16 voltios, ¿no? 22.9, y que tienes que transformarlo a lo que usa esta bomba, y tú sabes ya qué voltaje tiene esa bomba, ¿no? ¿Tu bomba qué voltaje va a tener en tu unifilar? ¿Qué dice? ¿Alguien puede decirme? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuánto tiene el voltaje de la bomba? ¿Cuánto? 440. 440. Entonces si yo voy a tener acá 440, y me preocupo un poco porque esto debería tener la cabeza como el compañero, ¿no? Al tope, porque es una carga industrial, ¿no? Carga industrial con voltaje industrial. Lo que usamos en la casa es 220, pero para los bichos estos puede ser 440. Es más, para el molino son 4000 voltios que se alimenta el molino, ¿no? Porque estos son semejantes de ¿no? Bombas estas grandes de fuente positivo pues es de 440. Entonces, evidentemente, si tu línea es de 22 o 23 kilovoltios, tienes que bajarla, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, como también tienes que alimentar toda esta línea, que son como 200, 300 kilómetros, seguramente también estás viendo una línea de servicio que alimente, ¿no? Puntualmente el tema, ¿no? Puede ser también una línea de 22 voltios, la misma que te lleva hasta, si es que llegaría a los 300 kilómetros, dudo mucho que una de 22.000 con 22 puede ser una 66. Voltajes estándar. Y en este caso ya tendrías una zona, seguramente una subestación principal, jalarías para tu zona de filtrado, no sé, acá puede estar en 416, ¿no? Podría ser. Acá también podrías conseguir 416. Pero ese nivel de detalle, como concepto deberías, como filosofía debería estar. ¿Está? ¿Alguien ha puesto eso o no? Nadie. Eso en grandes rasgos debería ser tu reporte de constructibilidad. Ese es el feedback que necesitabas para poder plantear tu reporte mejor. ¿Ya? Eso es todo lo que debería haber por lo menos. Con esquemas de cómo harías la parte mecánica, que es la instalación electromecánica. Cómo montarías las bombas, cómo montarías las unidades hidráulicas, cómo lo montarías, ¿no? Y ver esquemas, no solamente texto, ¿no? Sino en tu mismo planito ubicar
no vas a dejar una grúa tal cual, ¿no? Si la pones, se ponen ahora. Pero sí puedes poner un rectangulito, ¿no? Si esta es la bomba, imagínate, ¿no? Esta es tulosa y está la bombita acá. ¿Dónde sitúas tú la grúa, no? A los trabajos. ¿Dónde la situaría? Es un esquema, ¿no? Esquemático. Pero para que compartas el concepto de cómo lo haría, ¿no? Ojo que para trabajar con grúas es toda una ciencia. Hay cálculos atrás y todo. Y solamente como concepto, si una grúa, no sé, puede cargar 10, 20 toneladas, realmente todos los trabajos que se realizan es con un factor de 70%. Tú, intencionalmente en los cálculos que tú desarrolles para la estrategia de montaje, tú le bajas 30% a la carga nominal de la grúa, por temas de seguridad, porque han fallado, a veces falla, ¿no? Entonces ese delta que tú te das de protección permite que se minimice muchísimo cualquier falla con el equipo. ¿Ya? Es lo usual, ¿ah? En todas las minas que he estado, siempre lo castigan un poco y le ponen 70% de la carga nominal para poder trabajar. ¿Ya? ¿Está claro? ¿O hay dudas? Creo que el compañero había una duda. Sí, nosotros consideramos extender las líneas de tensión en base a las estaciones puntualmente, no una línea de tensión como tal que vaya desde la primera estación de bombeo hasta la estación de filtrado. ¿Es recomendable la segunda alternativa? No. O sea, ¿y cómo sacas energía acá? ¿Son 4 estaciones? ¿3 estaciones? 4 estaciones. 4 estaciones. Tienes 4, ¿no? ¿Cómo alimentas esas 4? Tal vez alimentas de acá, las más cercanas de acá y de acá hacia acá también puede ser, ¿no? Sí. Sí, bueno, habían líneas de tensión más o menos cercanas, entonces... Otro punto. Si hay línea de tensión, me cuelgo esa línea de tensión. Y yo tengo que explicar que estoy hablando de una línea que está existente, porque como yo he sacado, en la primera parte, tú has sacado, creo que se puso anotaciones en el layout, y dijimos, identifica cuerpos de agua, identifica infraestructura, como por ejemplo actividades socioeconómicas, líneas de tensión, subestaciones. Si lo has identificado, y por eso era la idea de que justo en ese layout se identifique para que tú puedas conectar lo que está diciendo el compañero, ¿no? Si hay una línea de tensión no tengo que llevarla, ¿no? Ya está ahí y la jalo en el servicio. ¿Correcto? No me expliques si tengo que hablar con el distribuidor, eso ya no tiene sentido, ¿no? Porque se va a sobreentender ya, ¿no? Pero sí que te jala cables y jala la línea de tensión. Pero la línea de tensión es de... ¿Cuánto es la línea de tensión que has visto? Me parece que era de 23K. De 23K jalo y seguramente habrá una subestación para la transformación. ¿Correcto? El detalle del equipamiento eléctrico ya no entraría acá. Ese va a ser para un tema, siguiente tema, para el puro tema de electricidad, para los que se quedan. ¿Alguna duda más? Sí. ¿Cómo suele ser el acceso de agua para, digamos, va a haber puntos de ataque a lo largo del transporte y se va a requerir instalaciones de agua? ¿Cómo suele ser? Claro. ¿Se toma de río? Claro, ¿no? Por lo usual, por lo general, se toma en los ríos, pero no es como que yo llevo mi cisterna y saco el agua, ¿no? No necesariamente es así, siempre se piden permisos, ¿no? Como estamos en la tierra los permisos, tú vas a tener que pedir permiso de uso de agua, ya como contratista, ¿no? En determinados puntos específicos, para que la cisterna pueda cargar agua y llevarla, ¿no? Por necesidad de agua. ¿Algo más? Aparte de Carlos, ¿hay más por preguntar, por favor? No, pero no entiendo, porque se supone que habían dudas. Le han escrito al profesor Wilfredo, hay dudas. Pero cuando estamos frente a frente, no hay dudas. La vez pasada, antes en los ciclos anteriores habilitábamos el mail, es más, instalaba mi celular para que conversemos y tal, y ahí sí llovían las preguntas y tal y tal. Pero lo que es importante es que ustedes van a tener que exponer ideas delante de personas, ¿no? Y si no lo hacen, si no lo pueden hacer, eso es un problema, ¿ya? Es una habilidad blanda que tienen que desarrollar. Si no la desarrollas ahorita, que estás en noveno, décimo ciclo, ¿cuándo la vas a desarrollar? Adicionalmente a Carlos, ¿alguien más tiene una duda? ¿O está tan fácil o tan sencillo? Con respecto a la soldadura del mineroducto, usted mencionó que no era algo viable. No, ojo,
no tomen las palabras de no viable, o sea, si he dicho no viable está mal, ¿ya? Porque todo es viable realmente, ¿no? Pero la practicidad que podría haber o no, dependiendo de qué tubería es, ¿no? Es una tubería de acero, llevar las máquinas hacia arriba, si no tenemos fusión para HDP, llevar las máquinas arriba, es complejizar más lo que ya es complejo, ¿no? Cuanto más rápido pueda salir del punto, mejor, y eso lo consigues por lo general usando bridas. De que lo puedes hacer, pero la complejidad es mayor que solo bridando, ¿no? Que solo, si tú ya vienes prefabricado en fábrica, ya vienen las brigadas unidades acá, evidentemente, y tú solamente tienes que torquear pernos, y es totalmente fácil. Acuérdense que no estamos trabajando con gas, estamos trabajando con un tipo de slag, con un barro. Yo creo que está en el borde de no ser newtoniano, ¿no? Por las características que tiene, ¿no? Yo tiraría más a no newtoniano, ¿no? Entonces, no tiene que tener ese rigor propio de gases o presiones que se podrían generar dentro del tubo, que podrían hacerlo colapsar, ¿no? Que soldadura podría ayudarnos bastante, ¿no? Sí. Tengo una consulta con respecto a la norma, porque indica que cerca de zonas pobladas, las zonas soldadas tienen que analizar el 90% de soldaduras en las tuberías. Pero ¿cómo se ¿Tú lo dices van por las placas? No, lo digo por las soldaduras en las tuberías. Claro, tú dices en las placas radiográficas de los cordones, ¿no te refieres? Claro, sí. Claro, el 90%. A lo que yo voy es, todas estas tuberías van a estar bajo tierra, van a estar enterradas, incluso por encima del concreto. ¿Cómo se va a hacer ese análisis? ¿Solamente con el PIG? Con el pico, ¿no? El PIG, he visto que con el PIG a veces, que es el elemento que se pone por dentro de la tubería, he visto que también se puede colocar, hacer análisis de corrosión y otras cosas más por ahí, ¿no? Pero ¿es con eso suficiente? Mira, por ejemplo, la de zonas no es no sé qué no. Creo que una vez les comenté, y ahí va alineado, ¿ah? Por si acaso hay mucha robótica, ¿ya? Creo que les comenté la presencia de CARS, ¿no? En el terreno. ¿O no les comenté? ¿Ya hemos hablado de CARS? Creo que lo comentó de forma puntual. Yo creo que sí hemos conversado de CARS, porque es algo... Cuando hicimos ingeniería, estudios de campo, nosotros perforamos para definir la estatografía del terreno, ¿no? Para definir qué clase de suelo hay donde voy a cimentar algo, ¿no? Y mucho más ahínco, cuando defines un depósito de relaves, peor, ¿no? Haces una serie de investigaciones geotécnicas para definir el tipo de terreno donde colocarías o emplazarías un depósito de relaves. Y como tiene relaves, tú no puedes permitir que el relave se esté filtrando a otro lado y esté dañando un cuerpo de agua. Y se investiga el tipo de terreno, como mencionaba, y a veces se encuentra CARS, que son unas cavernas enormes bajo la tierra. No puedes caminar encima, pero abajo hay CARS. Si tú escarbas un poquito, vas a encontrar esos huecos, ¿no? A veces pueden ser huecos lineales o verticales o una mezcla, ¿no? Y para entender cuál es la dimensión de ese CARS, no baja una persona. Bueno, hay personas que tienen un nombre específico, ya, que bajan a esas cavernas, hasta el límite, evidentemente, y en otros casos se meten robots, ¿no? Para analizar cuál es la situación del CARS, ¿no? O para ver un túnel que ya está tapado y que sirve para manejo de aguas subterráneas, ya nadie puede ingresar, se mete un robot por el riesgo que habría que una persona ingrese, ¿no? Y analiza varios factores de las dimensiones geométricas de la infraestructura, el espesor de la capa de protección que tiene, ¿no? Pero se usa mucho ahora, son como unos carritos, como si fuera un Lego, chiquitos, y algunos con cables, otros inalámbricos, que los ingresan a los tubos, que los ingresan a las cavernas para analizar, para evitar que una persona ingrese, ¿no? A veces también se ponen esos robots para que en un tanque que ha tenido algún elemento químico fuerte y se tiene que limpiar, pues, por hacer un mantenimiento, antes de eso hubiese un robot y verifique la cantidad de gases, la concentración de diferentes gases que hay, ¿no? Para evitar que, no sé si han escuchado muchas veces que una persona ingresó a limpiar o hacer mantenimiento de un tanque ya muerto, ¿no? Porque no se hace este control, ¿no?
o en los túneles. Cuando se construyen túneles, se entra en un frente, a veces hay un gas que no tiene un olor característico, no tiene olor, es inoloro, pero puedes estar fumando y te das cuenta y te mueres en un rato más, ¿no? Por aspirar de ese gas tóxico. Tienes equipos que evidentemente indican la concentración de los diferentes gases, pero a veces en situaciones donde estás todavía terminando la conformación, el sostenimiento, ingresan robots son carritos con instrumentos que permiten sensar gases, por ejemplo, ¿no? Y ahí hacen, en función del resultado, permiten el ingreso del personal para seguir trabajando. ¿Algo más? Yo tengo una consulta nuestra ruta de tuberías pasa por dos zonas complicadas, una que son los ríos, pasa a través de un río, y otra que pasa a través de una carretera. Entonces, mi pregunta sería cómo podríamos hacer para esas situaciones, qué podríamos hacer. Claro, o sea, por ejemplo, lo de la carretera, tú tramitas cuando yo estaba construyendo la central hidroeléctrica de San Gabán 3, yo he desviado 20 kilómetros de interoceánica, por ejemplo. La carretera interoceánica, la que une Perú con Brasil, y se hace todo un trámite, ¿no? Claro que te entras en un problema enorme con el MTC y mil cosas, ¿no? Pero se tramita un permiso para que tú puedas cruzar la carretera, desviar una carretera, poder hasta desviarlo, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Porque justo la posa de regulación estaba la carretera pasada en medio, ¿no? Y yo no iba a diseñar la posa distinta, ¿no? Para mí lo que movió fue la carretera, y la sacamos de la posa, ¿no? Y bordeaba la posa ahora, ¿no? Evidentemente todos esos gastos lo hace el que está moviendo, que genera el cambio. En un río, igual tienes que pedir permisos a la ANA, porque podrías afectar cuerpos de agua, ¿no? Porque esas desviaciones podría ser que no le llegue agua al señor que hace ganadería y tal, ¿no? Y ahí es el ANA el que regula y que revisa en función a la información que tú das cuántos afectados podrían haber y si hay o no hay afectados. Evidentemente, si hay afectados no vas a hacer nada. O sea, lo que me recomendaría para el río es desviarlo. Claro, o sea, si tú por una carretera se desvía, ¿no? Y el río, dependiendo, podrías también hacer diques para que el río vaya por otro lado, ¿no? Evidentemente con aprobación de autoridad. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿O ya cerramos para entrar a preguntas puntuales? Profesor, también Sí. he visto que es común hacer una especie de pequeños puentes para desviar un poco el propio ducto. No Claro, sé. también, claro. O Sí. sea, en cualquier solución que tengas, Siempre y cuando análisis cumplas, podría- siempre y cuando cumples con la técnica, ¿no? Porque si tú haces eso, tendrías que elevar, ¿sí? Y si cambias la pendiente, podría haber en ese punto que estás haciendo ese cambio de pendiente, se podría acumular material en la parte gruesa, ¿no? Y podría quedarse acá. Si tú garantizas una velocidad, el problema es evitar el asentamiento del fluido, ¿no? No es agua, ¿no? Tiene mucho suelo en suspensión. Entonces, si tú logras evitar que las partículas se asienten con la velocidad mínima que tiene que tener el arrastre, no hay ningún problema. ¿Existe algún problema, por ejemplo, con por ejemplo, hemos descubierto de que nuestro camino pasa por una zona bastante conocida cerca del Colca, que es una zona bastante llena de volcanes? Entonces no sabemos si... Ya, por ejemplo, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Es bien difícil que tú cortes un parque natural. No, claro, estamos teniendo bastante cuidado con eso, estamos bordeándolo. Justo lo que voy, ¿no? Ese bordeándolo es una distancia mínima que tienes que tener hacia el parque. Es por eso que también el hallado se pidió que por favor identifiquen todos los parques naturales que puedan haber en la zona. Porque es bien complejo que alguien te dé permiso para cruzar un parque. Años anteriores, te hablo del año 98, pero ni siquiera había nacido seguramente. El año 98, tú te secabas una laguna sin problema. Sin problema. Sacabas el agua y se acabó. ¿Ya? Desaguabas en la laguna y no había ningún problema. Ahora ahí es todo un parto, ¿no? Hacer eso. No ha demostrado Conga, ¿no? Debajo de las lagunas de Conga está el oro, ¿no? Está el cobre. Pero la complejidad que ahora hay versus el medio ambiente
impide pues, cualquier obra en un cuerpo de agua, más aún en un parque natural. Una reserva es complejísima. Pasamos a... ¿sí? Profesor, usted indicó en el último entregable de reporte de construcción que se iba a tener que considerar un solo turno para el tema de transporte. ¿Cómo se gestionaría en todo caso la labor de obras? O sea, hay campamentos en varios puntos de ataque y solo estarían trabajando, digamos, el primer turno de 8 horas y después pasarían al campamento y retornarían a esos puntos y así es. La pregunta. Dijimos que no se haga un turno nada más. Ajá. Eso está en el entregable. Sí. Pero ¿cuál es la duda? No entendí bien. Pasa que al terminar la jornada, como van a ser bastante tiempo, van a tener que estar retornando al mismo campamento. ¿Es eso correcto? Es decir, todo va a retornar al mismo campamento, las maquinarias, todo va a retornar al mismo punto de operación. O sea, está buena la pregunta, porque no es que si yo tengo equipos en unos puntos, termino de trabajar y me regreso con todos mis equipos al lugar de campamento. Los equipos quedan en la zona de trabajo. Por eso hay seguridad y todo esto se pone y tal, ¿no? Pero, digamos, los campamentos, por eso es estratégico, donde colocas el campamento para que la gente descanse. La gente no puede estar moviéndose una hora hacia el campamento. La gente queda máximo 20 o 25 minutos al lugar de dormir, máximo. Debe ser un lugar cercano. El campamento va a tener que estar moviéndose constantemente. Claro, es itinerante. ¿Cómo eres un geólogo? Conocen los oleoductos, es así, vas caminando, es como errante. No es algo estable, ¿no? Establecido así, permanente, a no ser que estés en lugares como este. Ahí sí es algo que te queda. Entonces, en esa línea, todos los talleres, todos los almacenes van a tener que ser móviles. Todo es móvil, claro. Todo va sobre rieles, sobre patines, sobre esquí. Para que lo agarro, levante y lo llevas. Ahora no te lo llevas. Subes a la plataforma y lo llevas. ¿Qué ahorita? Sí, en la parte, tengo una consulta en la parte de filtrado y construcción. O sea, yo investigué que para la parte del filtro horizontal, como tiene una compuerta, entonces la base habían dos formas, como concreto compuesto, que es calamina, refuerzo y concreto, y otra era solamente de acero, pero en la mayoría era el composite concrete. Entonces no sé si es correcto usar esa alternativa. Sí, está bien. Ahora, se entiende también que están introduciéndose, ¿no? Algo bien somero, algo de construcción, que es mucho más complejo, ¿no? El plan de constructibilidad, mucho más complejo. Y la idea es que se compartan conceptos en el reporte. ¿Sí? Profe, he visto que para la construcción del propio mineroducto se inicia en muchos puntos a la vez. Claro. Entonces serían muchos campamentos móviles, no solo uno. Yo me imaginaba que era uno cada uno. No, son varios frentes, porque imagínate si tú... Es como el túnel, como dijimos, ¿no? Es parecido al túnel, ¿no? Imagínate solamente trabajar de un lado y de otro lado, nada más. Y tienes un túnel de 15 kilómetros. Te vas a demorar la vida siempre, ¿no? Por eso es que tú habilitas ventana para poder generar otros frentes de trabajo. Evidentemente, si tienes una tubería larga, enorme, tú vas a trabajar por segmentos. Y vas a tener un grupo para un segmento A, para un segmento B, C, D, los segmentos que tú ya dividiste acá. Porque en tu plan de construcción tú has dividido en segmentos la tubería. Tramo norte 1, tramo norte 2, y así se va dividiendo. Profe, ¿y es de misma manera para la construcción preliminar de los accesos? ¿También se inician muchos puntos? ¿O como ese acceso ya puede ser desde el final y el inicio? Lo que pasa es que te acuerdas de que accesos tienes que llegar a accesos a varios puntos de la tubería, ¿no? Seguramente, ¿no? Que eso va a tener que hacer accesos paralelos, ¿no? Y con agua, ¿con qué vas a hacer ¿con qué lo vas a hacer, no? Todo eso tiene que ser con qué equipamiento lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué equipos utilizas para hacer el acceso? ¿Cómo mantienes los accesos? Tiene que ser un mantenimiento para los accesos. Ok, entonces, dudas generales como para cada profesor esté con sus grupos y asesorarnos en los temas puntuales de cada grupo.
pasamos de frente o tenemos preguntas generales que involucrarían a todos los grupos. Señor. Tengo una pregunta de acuerdo a la presentación de los planos. Si no me equivoco, creo que lo escuché hace 2 clases a usted mencionar que los planos de planta podrían ir en un A3 o... Sí, o sea, no es necesario ponerle en un acero, después muchos han visto acero, ¿no? No es necesario, con un A3 no es suficiente. Para que también sea más fácil manejarlo también para ustedes. Pero un A3 es suficiente. Si lo sabe distribuir bien el A3, funciona muy bien. Es grandazo. ¿Algo más? Nos sugieren que vamos con cada un profesor con su grupo, ¿les parece? ¿Está bien? Profe. Me han hecho una pregunta esta semana respecto al material de las tuberías. Parece que, bueno, si han malentendido yo, que hay una restricción para que usen sí o sí el producto sea de HDPE. Bueno, es lo que me dicen. No hay restricciones, hay comentarios nada más. Evidentemente el costo de un HP es mucho más barato que un acero. Mucho más barato. ¿No? Trabajar con un HP es mucho más fácil que un acero. ¿No? La complejidad está en la termofusión, pero si esa termofusión abajo, en un taller, no habría problema. Es una sugerencia. Han tenido que analizar materiales, porque seguramente han hecho un análisis, cuál material va uno u otro, uno es mejor que el otro. Tienen propiedades mecánicas, ¿por qué pagarían más? ¿No? Ese es por ahí el tema. ¿Algo más? Pues hagamos algo. Tenemos un break de unos 15 minutos. Profesor Wilfredo, ¿tenemos salón?